Ok. Les damos la bienvenida. Arturo, bienvenido. Los que están entrando. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les voy a Buenas pedir. tardes. Bueno, vamos a darle el micrófono a Luis, que es quien dirige. Y mientras tanto, los demás, pues cerramos nuestros micrófonos hasta que nos corresponda hablar. Pues muy bien, buenas noches, buenas tardes a todos. Los que están por España, si ya están de noche o madrugada. Bueno, hoy estamos ya prácticamente en la recta final de la vida en nuestro planeta de Jesús de Nazaret. Y esto se pone intenso, está realmente intenso. El documento de hoy tiene un mensaje en cada numeral. Lo hemos preparado con el equipo, con Jaime Rey, que está allá en Colombia, Adriana Duque, que está en Canadá, Esther Andrade de Colombia y Javier Puerto de Colombia también, y mi persona, que vivo en Chicago, Luis Villamizar. Entonces, bueno, para comenzar, le voy a dar el honor a nuestro amigo, hermano y mentor Jaime, que haga la oración en el día de hoy para iniciar. Gracias, Luisito. Amado Padre Celestial, querido Señor, humildemente nos inclinamos ante ti y te damos gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir, por habernos permitido conocer esta maravillosa revelación, por permitirnos tener el entusiasmo y el interés por escudriñarla, por tratar de aprender de ella y de vivir los principios que cada día van llegando a través de estos conceptos a nuestras vidas. Bendícenos, Padre, con sabiduría, con la capacidad de llenarnos de amor y de llevar este amor a nuestros hermanos. Ayúdanos a ser sabios, tolerantes, prudentes al compartir estos conocimientos. Ayúdanos a tener el amor por nuestras familias y por las personas que nos rodean, para respetarlos cuando piensen de forma diferente. Ayúdanos, Padre, por encima de todo a hacer tu voluntad y a prepararnos cada día en una mejor forma para llevar tu mensaje y para ser unos testimonios vivientes de sus enseñanzas. Te pedimos por las personas que van a entrar durante esta clase y las que van a ver la grabación posteriormente, para que el Espíritu de la verdad testifique acerca de las enseñanzas y puedan cada vez con más claridad ver la importancia de seguir y de estudiar y de dedicarlos a esta bendición que hemos recibido. Te lo pedimos y agradecemos humildemente en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Luisito, te oyes mejor con el micrófono abierto. Ahora sí. Muy bien, bueno, voy a compartir el documento para que demos inicio inmediatamente. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, pero Luisito, antes de eso tenemos un anuncio, ¿sí? Muy bien. Que queremos compartir con ustedes. Ya nos aproximamos al cumpleaños de Jesús, que ustedes saben que es el 21 de agosto, y en esta oportunidad, pues lo que vamos a hacer es el día 19, que corresponde a la clase nuestra del jueves 19 de agosto, vamos a tener una reunión especial en la cual en la mitad del tiempo vamos a traer el mensaje nosotros, los facilitadores, o sea, Flor, Paulita, Javier y yo, donde en 15 minutos vamos a compartir con ustedes un mensaje y les vamos a dar una hora después para que ustedes compartan su mensaje, sus testimonios acerca de todas las experiencias que viven y el sentimiento que tienen hacia esta importante conmemoración. Entonces les vamos a pedir el favor que se vayan comunicando con Paulita para avisarles quiénes van a participar y recordarles que esta participación no puede ser mayor a 2 o 3 minutos para que todos puedan dar su mensaje, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, y ahora sí, Luisito, puedes compartir tu documento. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a ver hoy el documento 172, la entrada a Jerusalén. Los días anteriores hemos visto la resurrección de Lázaro y ahora estamos
preparándonos ya para prácticamente la última semana con la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces, le doy la palabra a Adriana, que es la que se encarga de iniciar el documento. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y bueno, me toca en esta ocasión leer el numeral 0 y 1. Es la entrada a Jerusalén. Entonces empieza la narración en Betania. Hicimos pues como una búsqueda para ubicarnos geográficamente de dónde queda Betania, como recordar. Entonces encontramos que se mencionan en ese recuadro amarillo que ustedes ven ahí, se mencionan los sitios que donde Betania ha sido como el epicentro de acontecimientos que fueron acontecimientos importantes, como por ejemplo la resurrección de Lázaro de entre los muertos, se narra en Betania. Y así 11 veces que aparece en la Biblia. Esto no es sacado de Urantia, sino de la Biblia. Entonces, pues no lo vamos a leer ahora, sino que es como por el hecho de hacerlo, de hacer alusión pues como al sitio. Puedes bajar, gracias. Entonces, numeral 172, 0. Jesús y los apóstoles llegaron a Betania poco después de las 4 de la tarde del viernes 31 de marzo del año 30 después de Jesucristo. Lázaro, sus hermanas y sus amigos lo aguardaban como venían tantas personas, lo aguardaban. Como venían tantas personas todos los días para hablar con Lázaro de su resurrección, le dijeron a Jesús que habían arreglado que pernoctara con un creyente vecino, un tal Simón, que desde la muerte del padre de Lázaro era el caudillo de la pequeña aldea. Esa tarde Jesús recibió a muchos visitantes. Perdón, se me Tienes cerrado tu micrófono, Adriana. sí, perdón. Esa tarde Jesús recibió a muchos visitantes y la gente común de Betania y Betfagé hizo todo lo que pudo para que se sintiera que era bienvenido. Aunque muchos pensaban que Jesús iba ahora a Jerusalén desafiando abiertamente el decreto de muerte del Sanedrín para proclamarse rey de los judíos, la familia betaniana, Lázaro, Marta y María, se daba cuenta más plenamente de que el maestro no era esa clase de rey. Sentían vagamente que esta podía ser su última visita a Jerusalén y Betania. Los altos sacerdotes fueron informados de que Jesús estaba en Betania, pero decidieron que era mejor no intentar tratar de arrestarlo cuando se encontraba entre sus amigos. Decidieron aguardar a su venida a Jerusalén. Jesús sabía todo esto, pero estaba majestuosamente calmo. Sus amigos no lo habían visto nunca tan compuesto y congenial. Aún los apóstoles estaban sorprendidos de que se le viera tan poco preocupado en el momento mismo en que el Sanedrín había pedido a todos los judíos que se lo entregaran. Mientras el maestro dormía esa noche, los apóstoles lo vigilaban de dos en dos y muchos de ellos estaban armados con espada. A la mañana siguiente temprano, los despertaron cientos de peregrinos que venían a Jerusalén, aún siendo sábado, para ver a Jesús y a Lázaro, a quien aquel había resucitado después de muerto. Aquí les agregamos dos imágenes de Betania, como para ubicarnos de cómo eran las casas de la época. Bueno, primero, el sábado en Betania. Los peregrinos que provenían de fuera de Judea, así como también las autoridades judías, se preguntaban, ¿qué pensáis? ¿Vendrá Jesús a las festividades
Por lo tanto, cuando el pueblo oyó que Jesús estaba en Betania, se alegraron, pero los altos sacerdotes y los fariseos estaban un tanto perplejos. Se alegraban de tenerlo bajo su jurisdicción, pero estaban un tanto desconcertados por su audacia. Recordaban que en su previa visita a Betania resucitó a Lázaro del mundo de los muertos, y Lázaro se estaba volviendo un problema serio para los enemigos de Jesús. 6 días antes de la Pascua, al atardecer, después del sábado, todo el pueblo de Betania y Betfagé se reunió para celebrar la llegada de Jesús con un banquete público en la casa de Simón. Esta cena era en honor tanto de Jesús como de Lázaro. Se celebró un desafío del Sanedrín. Se la celebró el desafío del Sanedrín. Marta dirigía a los que servían la comida. Su hermana María estaba entre las mujeres espectadoras, puesto que no era costumbre de los judíos que las mujeres se sentaran en los banquetes públicos. También estaban presentes los agentes del Sanedrín, pero temían apresar a Jesús en medio de sus amigos. Jesús conversó con Simón sobre el antiguo Josué, cuyo nombre él mismo llevaba, y recitó la historia de cómo habían venido Josué y los israelitas a Jerusalén a través de Jericó. Al comentar sobre la leyenda de los muros de Jericó que se derrumbaron, Jesús dijo: no me preocupan los muros de ladrillos y piedras, pero quisiera derrocar los muros del prejuicio, la mojigatería y el odio que se alza frente a esta predicación del amor del Padre por todos los hombres. Allí se hizo alusión, Luis, ¿tú puedes hacer el comentario? Ahí hay una nota donde se narra en la Biblia este episodio cuando caen los muros de Jericó, cuando vienen los israelitas al mando de Josué a conquistar la tierra prometida. Entonces ahí pueden ver todo ese relato que era el que estaba conversando Jesús con Simón. Gracias. Bueno, el banquete prosiguió en forma alegre y normal, excepto que todos los apóstoles estaban insólitamente taciturnos. Jesús estaba excepcionalmente alegre y jugó con los niños hasta el momento de sentarse a la mesa. No pasó nada fuera del ordinario hasta cerca del cierre del festín, cuando María, la hermana de Lázaro, se separó del grupo de mujeres espectadoras, adelantándose a donde Jesús a donde Jesús estaba reclinado en el sitio de honor. Abrió una gran vasija de alabastro que contenía un ungüento muy raro y costoso. Después de ungir la cabeza del maestro, empezó a aplicar el ungüento sobre los pies de Jesús, soltándose luego el cabello y secándole los pies con su cabello. El olor del ungüento impregnó todo el edificio y todos los presentes se sorprendieron de lo que María había hecho. Lázaro no dijo nada, pero al comenzar a murmurar algunos de los presentes, manifestando indignación de que un ungüento tan caro se usara de esa manera. Judas Iscariote se dirigió a donde Andrés estaba reclinado y dijo: ¿por qué no se vendió este ungüento y el dinero no se donó para alimentar a los pobres? Debes hablar con el maestro para que él censure este derroche. Aquí hicimos como una anotación de que el ungüento era súper costoso porque estaba hecho de nardo puro. Y adicionalmente buscamos el alabastro, que fue la vasija en la que estaba el ungüento. Es una piedra blanca translúcida parecida al mármol que se trabaja fácilmente y se usa en escultura y decoración. El alabastro es una palabra que proviene del latín, que es alabastrum. Es una variedad de sulfato de calcio del algés o de piedra de yeso. Sulfato calcio hidratado. Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban y oyendo lo que decían, apoyó la mano sobre la cabeza de María, que estaba arrodillada a su lado, y con una expresión compasiva en su rostro dijo: dejadla, cada uno de vosotros. ¿Por qué queréis molestarla?
cuando veis que ella ha hecho una buena cosa en su corazón? A vosotros los que murmuráis y decís que este ungüento se ha debido vender y el dinero donar a los pobres, yo os digo que los pobres estarán siempre con vosotros y podréis ministrarles en cualquier momento que os parezca apropiado, pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto iré a mi Padre. Esta mujer viene guardando este ungüento desde hace mucho tiempo para ungir mi cuerpo en su entierro. Si ahora le parece bien ungirme en anticipación de mi muerte, esa satisfacción no le será negada. Con esta acción, María os censura a todos vosotros, porque ella manifiesta así su fe en lo que yo he dicho sobre mi muerte y ascensión a mi Padre en el cielo. Esta mujer no será censurada por lo que ha hecho esta noche. Más bien yo os digo que en todas las eras por venir, donde quiera que se predique este evangelio, en el mundo entero se relatará lo que ella ha hecho en su memoria. Fue a causa de este reproche el que Judas Iscariote lo interpretó como censura personal y finalmente decidió vengar sus sentimientos heridos. Muchas veces había tenido subsecuentemente estas ideas, pero ahora se atrevía a pensar estos pensamientos malvados en su mente consciente y abierta. Muchos otros lo alentaron en esta actitud, puesto que el costo de este ungüento era una suma equivalente a lo que ganaba un hombre durante un año, suficiente para proveer pan a 5,000 personas. Pero María amaba a Jesús y ella había proveído este precioso ungüento para embalsamar su cuerpo a la hora de su muerte, porque creía en sus palabras cuando él les anticipó que debía morir, y si ella cambiaba de idea y elegía otorgar esta ofrenda al maestro mientras él estaba aún vivo, nadie debía impedírselo. El valor de este ungüento oscilaba alrededor de los 300 denarios, que era como un año de sueldo de hoy en día, ¿cierto, Luis? Correcto, sí. Para ponernos en contexto, si lo llevamos a nuestro momento, imagínense usted lo que gana una persona base en todo un año de trabajo. Aquí, una persona que gana 20,000, 30,000 dólares al año se considera una persona pobre. Entonces, imagínense el costo que tenía el perfume. O sea, que tampoco es que Judas era un avaro, como lo quieren poner así. Ciertamente, él pensaba que era que era mucho dinero, pero se tomó personal el comentario que hizo Jesús. Gracias. Bueno, tanto Lázaro como María sabían que María había ahorrado por mucho tiempo el dinero con el cual compró la vasija de espicandardo y aprobaban de todo corazón su anhelo en este asunto porque eran ricos y podían permitirse fácilmente esta ofrenda. Cuando los altos sacerdotes se enteraron de esta cena en Betania en honor de Jesús y Lázaro, consultaron entre ellos para ver qué debían hacer con Lázaro, y finalmente decidieron que Lázaro también debía morir. Concluyeron atinadamente que sería inútil matar a Jesús si permitieran que Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos, siguiera viviendo. Entonces aquí se hace una anotación que Luis también nos ayudó como a aclarar, y es que no se debe confundir esta historia que se relata en este documento con la unción que hace María, la hermana de Lázaro, con la unción que hace en otro capítulo que ahí lo ponemos. Entonces, bueno, dice, no debemos confundir esta unción por parte de María, la hermana menor de Lázaro y Marta, con otra que ocurrió en similares situaciones, pero con diferente protagonista, pues aquella era una prostituta y nos trae otra enseñanza. Por esta confusión, algunos consideran que María, la hermana de Lázaro, el amigo de Cristo, era una prostituta, cuando en realidad ella era una mujer decente. La prostituta era otra persona, la que ungió a Jesús en Galilea, al norte. Lázaro y sus hermanas vivían en Betania, cerca de Jerusalén, al sur. Entonces, esta es como la diferencia. Aquí está el documento 147.5, que es donde se cuenta esa historia precisamente.
Al final, entonces, hicimos una reflexión o los invitamos a hacer una reflexión sobre este documento, y es que si consideramos el acto de la unción y el ungüento que María derramó en los pies de Jesús como una ofrenda de demostración de adoración y de entrega total al Padre, entonces preguntémonos con qué clase de ungüento le estamos nosotros ungiendo los pies a nuestro Señor. Si estamos realmente guardando lo mejor que nosotros tenemos para esto, como para demostrar nuestra fe. Juan Manuel está hablando. Qué pena. Y la otra es si estamos entregando lo mejor y más preciado dices, estás entregando lo mejor y lo más preciado de ti a su labor, o estás dejando tu mejor ungüento para otras obras en este mundo. ¿Qué y cuánto le dedicas al Padre? ¿Qué es eso tan valioso y preciado que posees que le estás entregando a diario? ¿Cómo le estás demostrando en tu vida diaria que Él es el camino y la vida? ¿Qué estás dando? ¿Cómo le estás demostrando en tu vida diaria que Él es el camino y la vida? Que estás dando los frutos del Espíritu y que así le estás devolviendo lo mejor de ti. El acto de ungir los pies de otra persona es un acto de donación y servicio. Le estás dando, ofreciendo tu servicio a tus hermanos con lo mejor que tienes de ti. Es más, ¿sabes cuál es tu ungüento personal? ¿Qué es esto tan valioso de tu ser, de tu personalidad, de tu carácter, que extractas para como tu ungüento personal entregarlo y ungir a Jesús en los demás? Con esto damos fin a este documento 0 y 1 y pues con esta reflexión. Muchas gracias. Bueno, si alguno quiere hacer algún comentario sobre este numeral. Puedes dejar de compartir, Luis. Sí. Esther está levantando la mano. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo sí tuve una reflexión diferente, más que cuestionarme acerca del ungüento que yo le estoy ofreciendo a Dios y bueno, este tipo de cosas. Yo lo traje principalmente, digamos, a mi vida y yo hallo una relación aquí, una enseñanza que me está dejando esto y es el tema de la facilidad con que Jesús recibe también. Fíjense que él es un dador de amor, de milagros, de misericordia, es un dador. Pero él también aquí, para mi análisis, él también sintió la necesidad de recibir. Es que hoy en día muchos de nosotros, o en este caso yo, estoy hablando por mí, no me había dado cuenta que tenía una dificultad para recibir, asociado también con el merecimiento, ¿no? Entonces yo estaba dando mucho y doy mucho a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a las personas que a veces no conozco, pero también recibir para mí. Entonces yo pienso que aquí Jesús, digamos que me habló de esta manera, es bueno, cuando necesito, yo estoy recibiendo realmente, que muchos de pronto tenemos ese conflicto, ¿no? O en mi caso, pues yo lo expreso de esta manera. Entonces, pues esto era lo que quería comentarles, que fíjense que él recibió con agradecimiento, aceptó la ofrenda que esta mujer tenía para él y dijo, bueno, me lo merezco, es que yo no voy a estar más tiempo con ustedes, yo me merezco que ese aceite o ese perfume costoso, me lo merezco. Entonces lo recibió y qué lección. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Un comentario? Gabriela. Buenas tardes a todos, buenas noches. Sí, complementando lo que dice Esther,
Es un aprendizaje tanto como a ser humilde para aprender a dar, como también para aprender a recibir. Y esto va en todo. Pienso que es una lección de humildad. Es eso. Gracias. ¿Hay algún otro? Si no, continuamos, Luisito. Sí, yo solamente quiero enfatizar aquí esta reflexión que hizo Adriana. Me gustó mucho la última parte cuando ella pregunta, ¿sabes cuál es tu ungüento personal? Porque ciertamente María se guardó, sabré Dios cuántos meses, incluso años, estuvo ella reuniendo, porque era una suma muy grande, para tener ese regalo que le quería hacer a Jesús, ese ungüento. Y como bien decía Adriana, ese ungüento, cada uno tiene un ungüento personal, un carisma personal, una cualidad personal. Y a veces nosotros nos ofuscamos porque no sabemos cómo, o queremos hacer muchas cosas para compartir la revelación y no sabemos. Y yo pienso que por ahí va la cosa, descubrir cuál es mi talento. A lo mejor yo no sirvo para las cosas que yo quiero pretender, pero tengo otras. Y precisamente eso pienso yo que es lo que hay que descubrir. ¿Cuál es ese ungüento personal que yo tengo, que yo extracto para ofrecérselo a Jesús en los demás? Porque Jesús está en los demás. Si no hay más comentarios, vamos a continuar, vuelvo a compartir y continuamos entonces con el numeral 2, que nos lo va a leer Jaime. Domingo por la mañana con los apóstoles. Este domingo por la mañana, en el hermoso jardín de Simón, el maestro llamó a su alrededor a sus 12 apóstoles y les impartió sus instrucciones finales de preparación antes de entrar a Jerusalén. Les dijo que él probablemente pronunciaría varios discursos y enseñaría muchas lecciones antes de volver al Padre, pero exhortó a los apóstoles que no realizaran obra pública durante la estadía de Pascua en Jerusalén. Les instruyó que permanecieran cerca de él y que vigilaran y oraran. Jesús sabía que muchos de sus apóstoles y seguidores inmediatos tenían espadas bajo el manto, aún en ese momento, pero no se refirió en nada a este hecho. Estas instrucciones matutinas comprendieron un breve repaso del ministerio de ellos desde el día de su ordenación cerca de Cafarnaún hasta este día en que se preparaban para entrar a Jerusalén. Los apóstoles escucharon en silencio sin hacer preguntas. Aquí hemos querido traer un repaso de lo que fue esa instrucción. El documento 140 dice, antes de los servicios de ordenación, Jesús habló a los 12 que estaban sentados a su alrededor. Hermanos míos, ha llegado esta hora del reino. Os he traído a este lugar apartado para presentaros al Padre como embajadores del reino. Algunos entre vosotros me habéis oído hablar de este reino en la sinagoga, cuando al principio os llamé. Cada uno de vosotros ha aprendido más sobre el reino del Padre trabajando conmigo en las ciudades próximas al mar de Galilea. Pero ahora mismo tengo que deciros algo más con respecto a este reino. El nuevo reino que mi Padre está a punto de establecer en el corazón de sus hijos terrenales será un dominio eterno. No habrá fin a este gobierno de mi Padre en el corazón de los que desean hacer su voluntad divina. Os declaro que mi Padre no es el Dios de los judíos ni de los gentiles. Muchos vendrán del este y del oeste para sentarse con nosotros en el reino del Padre, mientras que muchos de los hijos de Abraham se negarán a entrar en esta nueva hermandad del dominio del Espíritu del Padre en el corazón de los hijos del hombre. El poder de este reino no consistirá en la fuerza de los ejércitos, ni en el poderío de las riquezas, sino más bien en la gloria del Espíritu Divino que vendrá a enseñar a las mentes y a gobernar en el corazón de los ciudadanos renacidos de este reino celestial, los hijos de Dios. Esta es la hermandad de amor en la que reina la rectitud y cuyo grito de batalla será paz sobre la tierra y buena voluntad entre todos los hombres. Este reino que vosotros muy pronto iréis a proclamar es el deseo de los hombres de buena voluntad de todos los tiempos, la esperanza de la tierra entera y el cumplimiento de las promesas sabias de todos los profetas. Pero para vosotros, hijitos míos, y para todos los otros que os seguirán en este reino, una dura prueba se impone. Solo la fe os abrirá sus pórticos, pero vosotros deberéis rendir los frutos del Espíritu de mi Padre si queréis continuar ascendiendo en la vida progresiva de la comunidad de mi Por favor, cerrar los micrófonos.
de cierto os digo que no entrará en el reino del cielo todo aquel que diga Señor, Señor, sino más bien el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vuestro mensaje para el mundo será: buscad en primer término el reino de Dios y su justicia, y una vez que los encontréis, de allí en adelante tendréis de seguro todas las demás cosas esenciales para la supervivencia eterna. Ahora os digo y os aclaro que este reino de mi Padre no se anunciará con muestras exteriores de poder ni con demostraciones indecorosas. No debéis proclamar el reino diciendo aquí está o está allí, porque este reino que predicaréis es Dios dentro de vosotros. El que quiera ser grande en el reino de mi Padre será un ministro para todos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, dejad que sea siervo de sus hermanos. Pero cuando hayáis verdaderamente sido recibidos como ciudadanos en el reino celestial, ya no seréis siervos, sino hijos, hijos del Dios viviente. Así progresará este reino en el mundo, hasta derribar cada barrera y conducir a todos los hombres al conocimiento de mi Padre y a creer en la verdad salvadora que yo he venido a declarar. Ya se acerca el reino, y algunos de entre vosotros no morirán hasta que hayan visto venir el reino de Dios revestido de gran poder. Lo que vuestros ojos contemplan, este pequeño núcleo inicial de 12 hombres comunes, se multiplicará y crecerá hasta que finalmente toda la tierra se colme con alabanzas a mi Padre. Y no será tanto por las palabras que vosotros habléis, sino por la vida que vosotros viváis, que los hombres conocerán que habéis estado conmigo y que habéis aprendido sobre las realidades del reino. Y aunque no deposito cargas pesadas sobre vuestra mente, hoy estoy a punto de depositar sobre vuestra alma la responsabilidad solemne de representarme en el mundo cuando yo dentro de pronto os deje. Así como ahora yo represento a mi Padre en esta vida que estoy viviendo en la carne. Y cuando hubo terminado de hablar, se levantó. Esta mañana temprano, David Zebedeo entregó a Judas los fondos obtenidos de la venta del equipo del campamento de Pella, y Judas a su vez colocó la mayor parte de este dinero en las manos de Simón, su anfitrión, para que lo custodiara en anticipación de las exigencias de dinero cuando fueran a Jerusalén. Después de la conferencia de los apóstoles, Jesús conversó con Lázaro y lo amonestó a que no sacrificara su vida al espíritu vengativo del Sanedrín. Por obedecer a esta admonición, Lázaro, pocos días después, huyó a Filadelfia, cuando los oficiales del Sanedrín enviaron hombres para que lo arrestaran. En cierto modo, todos los seguidores de Jesús tenían la sensación de una crisis inminente, pero no se percataron plenamente de la seriedad de la situación, debido al tono inusitadamente alegre y al excepcional buen humor del maestro. Reflexión: ¿estamos viviendo vidas de servicio? ¿Nuestra forma de comportarnos es un testimonio de lo que nos enseñó Jesús? Ahora, Luisito, si quieres puedes dejar de compartir. ¿Alguno tiene un comentario sobre este numeral? Yo tengo una pregunta. Y es a qué hacía referencia de que algunos no morirán hasta que vean establecerse el reino de Dios. Yo entiendo que de pronto están haciendo referencia pues al tema del envío del Espíritu de la verdad, ¿no? ¿O a qué hacía referencia específicamente cuando expresó eso? Bueno, estaba dirigiendo precisamente a ellos, a los apóstoles, a que iban a ver, ¿sí?, el testimonio que efectivamente se refiere no solo al espíritu de la verdad, sino a lo que era el reino. Realmente es que ellos empiezan a descubrir, con la muerte del Señor empiezan a descubrir cómo no era lo que ellos esperaban. Ellos estaban empeñados en un reino político, en que llegara un gobernante que cascara a los romanos, y ya se dieron cuenta, hasta el último momento y con la muerte del Señor, que no se trataba de eso, que el reino era efectivamente en el corazón de cada uno, se les iba a pedir servicio, y sobre todo se les iba a pedir, que es una de las reflexiones que hago, de testificar con su vida. ¿Qué sacamos nosotros con ser muy doctos en el libro de Durantia si no vivimos sus principios? Entonces, aquí es una de las reflexiones que les hago, es ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Digamos, con ese conocimiento que estamos ganando. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? Si hiciéramos una reflexión honesta, ¿qué pensaría nuestra familia de nosotros? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. ¿Cómo nos ven? ¿Realmente nuestro comportamiento es el comportamiento de un hijo de Dios que ha recibido la encomienda de compartir el mensaje del Padre, de ese Padre amoroso?
esa reflexión que yo quiero dejarles. Carlos quería hablar. Gracias. Sí, con relación a eso, yo siempre he pensado que se refería a Jesús allí a que algunos de sus discípulos iban a ver esa gloria del reino antes de morir, y se refería exclusivamente al momento de la transfiguración, que entonces pudieron tener una visión de esa gloria antes pues, de ellos morir en su vida física. Esa es mi opinión. ¿Alguno más? Entonces, continuemos. Bueno, comienza. El tercer punto nos lo va a leer nuestro amigo Javier. 3. La partida a Jerusalén. Betania estaba a unos 3 kilómetros del templo y era la 1:30 de la tarde de ese domingo cuando Jesús se preparó para salir a Jerusalén. Tenía un sentimiento de afecto profundo por Betania y su pueblo sencillo. Nazaret, Capernaum y Jerusalén lo habían rechazado, pero Betania lo había aceptado, había creído en él. Fue en esta pequeña aldea en la cual prácticamente todo hombre, mujer y niño era creyente, donde eligió realizar la obra más grande de su autootorgamiento terrenal, la resurrección de Lázaro. No hizo resucitar a Lázaro para que creyeran los aldeanos, sino más bien porque ellos ya creían. Y yo me quedé pensando que era el pueblo, como el pueblo elegido, pensé yo, que era el pueblo de verdad, donde fue mejor recibido, donde fue bienvenido, donde fue reconocido. Era un pueblo agradecido que tenía, todo el mundo dice que todo, hasta los niños, creían en él. Y él asimismo, él tenía un gran afecto por Betania. Eso me pareció muy bonito. Durante toda la mañana Jesús pensó en su llegada a Jerusalén. Hasta ese momento había procurado siempre suprimir toda aclamación pública de que él fuera el Mesías. Pero ahora la situación era distinta. Se estaba acercando el fin de su carrera en la carne. Y el Sanedrín había decretado su muerte, y no había peligro en permitir que sus discípulos dieran libre expresión a sus sentimientos, cosa que ocurriría si él elegía hacer una entrada formal y pública a la ciudad. En ese momento ya no era importante que dijeran que era el Mesías o no era el Mesías. Jesús no decidió realizar esta entrada pública a Jerusalén como su último intento por conseguir el favor popular, ni tampoco en un intento final de obtener el poder. Tampoco lo hizo para satisfacer los deseos humanos de sus discípulos y apóstoles. Jesús no se hacía las ilusiones de soñador quimérico. Él bien sabía cuál sería la conclusión de su visita. Habiendo decidido hacer una entrada pública a Jerusalén, el maestro se enfrentó con la necesidad de elegir un método apropiado para ejecutar esta decisión. Jesús reflexionó sobre todas las así llamadas profecías mesiánicas más o menos contradictorias, pero parecía que había una sola que fuera apropiada para sus fines. La mayoría de estas declaraciones proféticas hablaban de un rey, el hijo y sucesor de David, un libertador temporal, audaz y agresivo, que liberaría a Israel del yugo de la dominación extranjera. Pero había una escritura, asociada a veces con el Mesías, por los que tenían un concepto más espiritual de su misión, que Jesús consideró la más apropiada como guía para su proyectada entrada a Jerusalén. Esta escritura se encontraba en Zacarías y decía: Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Es justo y trae salvación. Viene como viene el humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto lo encontramos en Zacarías 9:9. Tenemos unas imágenes. Estas son imágenes de Jesús sentando en el burro. La anterior me gustó mucho, contrastando para lo que viene. La de más arribita, Luis, por favor, otra vez. Devuélvete un poquitín. Esta. Miremos esa imagen y va con lo que vamos a leer ahora enseguida. Un rey guerrero siempre entraba a una ciudad montado a caballo.
Un rey en misión de paz y amistad siempre entraba cabalgando un asno. Jesús no quería entrar a Jerusalén a caballo, pero estaba dispuesto a entrar en paz y con buena voluntad como el Hijo del Hombre cabalgando un jumento. Estas son imágenes de lo que todos querían y todo lo que todos imaginaban que quería que pasara. Durante mucho tiempo y mediante una enseñanza directa, Jesús trató de convencer a sus apóstoles y a sus discípulos que su reino no era de este mundo, que era un asunto puramente espiritual, pero no había tenido éxito en ese esfuerzo. Ahora, lo que no había conseguido hacer mediante una enseñanza clara y personal, lo intentaría realizar con un gesto simbólico. Por lo tanto, inmediatamente después del almuerzo, Jesús llamó a Pedro y Juan, y después de decirles que fueran a Betfagé, una aldea vecina un tanto retirada de la carretera principal y a corta distancia al noroeste de Betania, agregó: Id a Betfagé, y cuando lleguéis al empalme de los caminos, encontraréis el potro de un jumento allí atado. Desatadlo y traedlo con vosotros. Si alguien os pregunta ¿por qué hacéis esto?, decid simplemente: el maestro lo necesita. Cuando los apóstoles llegaron a Betfagé, tal como les había pedido el maestro, encontraron el potro atado cerca de su madre en la calle, junto a una casa de esquina. Cuando Pedro comenzó a desatar el potro, vino el dueño y preguntó por qué hacían ellos eso. Y cuando Pedro le respondió tal como Jesús le había indicado, el hombre dijo: si vuestro maestro es Jesús de Galilea, que se lleve el potro. Así pues, ellos volvieron trayendo al potro. Ya varios cientos de peregrinos se habían reunido alrededor de Jesús y de sus apóstoles. Desde media mañana se habían detenido muchos visitantes que pasaban camino a la Pascua. Mientras tanto, David Zebedeo y algunos de sus exasociados mensajeros decidieron dirigirse deprisa a Jerusalén, donde eficazmente difundieron la nueva entre los gentíos de peregrinos, visitantes alrededor del templo, de que Jesús de Nazaret entraría triunfante a la ciudad. Por consiguiente, varios miles de estos visitantes se congregaron para recibir a este profeta y hacedor de portentos del cual tanto se hablaba, quien algunos creían ser el Mesías. Esta multitud, al salir de Jerusalén, encontró a Jesús y a la multitud que iba a la ciudad poco después de que franquearan la cima del Oliveto, y habían comenzado su descenso hacia la ciudad. Al comenzar la procesión en Betania, había gran entusiasmo en las multitudes festivas de discípulos, creyentes y peregrinos visitantes, muchos provenientes de Galilea y Perea. Junto antes de partir, las 12 mujeres del cuerpo original de mujeres, acompañadas por algunas de sus asociadas, llegaron al lugar y se unieron a esta singular procesión que procedía jubilosamente hacia la ciudad. Vamos a leer un pedacito del documento 150 donde nombra quiénes son las 12 mujeres del cuerpo de mujeres. Susana, la hija del exchazán de la sinagoga de Nazaret; Joana, la esposa de Chuza, el asistente de Herodes Antipas; Elizabeth, la hija de un judío rico de Tiberias y Séforis; Marta, la hermana mayor de Andrés y Pedro; Raquel, la cuñada se me corrió la pantalla. Raquel, la cuñada de Judá, el hermano carnal del maestro; Nasanta, la hija de Elmón, el médico sirio; Milca, una prima del apóstol Tomás; Ruth, la hija mayor de Mateo Leví; Celta, la hija de un centurión romano; y Agamán, una viuda de Damasco. Posteriormente, Jesús agregó 2 mujeres más a este grupo: María Magdalena y Rebeca, la hija de José de Arimatea. Muy bien, este numeral lo continúo yo, lo compartimos Javier y yo. Entonces, continuamos. Dejamos la pregunta o las reflexiones para el final del numeral. Antes de empezar, los gemelos Alfeos pusieron sus mantos sobre el asno y los sostuvieron mientras se subía el maestro.
A medida que la procesión procedía hacia la cima del oliveto, el gentío festivo arrojaba sus indumentos al suelo y traía ramas de los árboles cercanos para hacer una alfombra de honor para el jumento que traía al hijo real, el Mesías prometido. Al proceder la multitud jubilosa hacia Jerusalén, comenzaron a cantar, es decir, a gritar al unísono el salmo: Hosana al hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito sea el reino que baja del cielo. Jesús se mostró alegre y despreocupado hasta que llegaron a la cumbre del Oliveto, donde se abría la vista panorámica de la ciudad con las torres del templo. Allí el maestro detuvo la procesión y un gran silencio cayó sobre todos mientras lo contemplaban llorar. Bajando los ojos a la vasta multitud que venía de la ciudad para recibirlo, el maestro, con mucha emoción y con la voz entrecortada, dijo: Oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido aún tú, por lo menos en este día, tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, que podrías haber tenido tan libremente. Pero ya están para ocultarse de tus ojos estas glorias. Estás por rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de la salvación. Pronto llegarán los días en que tus enemigos abrirán trincheras alrededor de ti y serás sitiada por doquier. Te destruirán completamente, pues no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto caerá sobre ti porque no supiste reconocer el momento de tu visitación divina. Estás por rechazar el don de Dios y todos los hombres te rechazarán a ti. Aquí agregué la nota porque estas palabras fueron realmente proféticas. No podía dar una mejor descripción de lo que sucedería 40 años después, cuando Tito y sus legiones romanas arrasaron con Jerusalén y sus habitantes fueron llevados al destierro. El sitio de Jerusalén del año 70 fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana, que finalizó con la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía Teshuvah y aparece en el arco de Tito, todavía en pie en Roma, donde se presenta y celebra el saqueo de Jerusalén y del templo. Allí puse un link de un video en YouTube que narra, me parece bastante ameno y sencillo, este muy importante acontecimiento que fue cuando comenzó la diáspora judía. Imagínense, desde el año 73 los judíos quedaron expulsados de la tierra de lo que hoy es Palestina y no volvieron hasta el siglo XX. O sea, prácticamente, y esto es podríamos reflexionar porque esto último que dice Jesús también no lo debemos tomar en cuenta. Tenemos una idea siempre de un Padre amoroso, sí, es verdad, Padre amoroso, Jesús también. Estamos condenados a la salvación, pero, y esto, estás a punto de rechazar el don de Dios y todos los hombres te rechazarán a ti. O sea, también nos puede pasar a nosotros que a tanto insistir y nosotros negarnos podamos ser rechazados. Pues ahí está el testimonio de este pueblo que duró prácticamente 2000 años fuera de su tierra. Aquí están unas imágenes del saqueo del sitio. El sitio duró muchos años y por eso fue que cuando los romanos por fin lograron entrar, tumbar la muralla y entrar, ellos no pensaban hacer lo que hicieron. Saquearon la ciudad y destruyeron el templo totalmente. Solamente queda un muro, que es lo que los judíos llaman el muro de los lamentos, y ahí van todos los judíos, todo el judío que va religioso se vaya a dar golpe de cabeza con el muro a lamentar esta destrucción. Y aquí está el arco de Tito, que está en Roma, donde se ve aquí la menorá y otros símbolos judíos del saqueo. Continúo.
Cuando terminó de hablar, comenzaron el descenso del Oliveto y finalmente se reunieron con la multitud de visitantes que venía de Jerusalén con ramas de palma, gritando Hosana, y de otras maneras expresando regocijo y sentimientos de comunidad. El maestro no había planeado que estas multitudes salieran de Jerusalén a su encuentro. Esa fue obra de otros. Y nunca premeditaba nada que fuera de efecto dramático. Juntamente con la multitud que salía para recibir al maestro, también habían muchos fariseos y otros enemigos de él. Tan perturbados estaban por esta explosión repentina e inesperada de aclamación popular que temieron arrestarlo, por no precipitar actos abiertos de revuelta de la plebe. Ellos tenían la actitud de los grandes números de visitantes que tanto habían oído hablar de Jesús y que muchos de ellos creían en él. A medida que se acercaban a Jerusalén, la multitud se volvió más expresiva, tanto que algunos de los fariseos se abrieron paso hasta donde estaba Jesús y dijeron: Instructor, debes censurar a tus discípulos y exhortarlos a que su conducta sea más digna. Jesús respondió: es justo que estos niños le den la bienvenida al Hijo de la Paz, a quien han rechazado los altos sacerdotes. Sería inútil pararlos, no sea que hasta que estas piedras junto al camino griten quejándose. Los fariseos se adelantaron deprisa a la cabeza de la procesión para volver al Sanedrín, que estaba en sesión en ese momento en el templo, e informaron a sus asociados: he aquí que todo lo que hacemos es en vano. Estamos confundidos por este Galileo. La gente se vuelve loca por él. Si no paramos a estos ignorantes, todo el mundo le seguirá. No se puede en realidad asignar un significado profundo a esta explosión superficial y espontánea de entusiasmo popular. Esta recepción, aunque jubilante y sincera, no indicaba una convicción real ni profunda en el corazón de esta multitud festiva. Estas mismas multitudes estuvieron igualmente dispuestas a rechazar de inmediato a Jesús más tarde en esa semana, cuando el Sanedrín tomó una posición firme y decidida contra él, y cuando se desilusionaron, cuando se dieron cuenta de que Jesús no iba a establecer el reino de acuerdo con sus expectativas largamente acariciadas. Pero toda la ciudad estaba altamente agitada, puesto que todos preguntaban: ¿quién es este hombre? Y la multitud contestaba: este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret. Y otra imagen de la entrada. Y yo concluyo esta parte, este numeral, con una reflexión que a mí siempre me llamó la atención sobre esta forma que escogió Jesús para entrar a Jerusalén. Y dice así: este episodio de la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un pollino refleja la figura del que quiere seguir a Jesús en su misión de ministrar a las personas, como este pollino que carga a Jesús sobre su lomo, humilde y paciente. Somos seres pequeños y hasta inútiles, llevando al Señor de la vida, al Creador de este universo, sobre nuestras espaldas. Cualquier pretensión que podamos albergar por compartir su mensaje es solo vanidad de vanidades, pues es un privilegio poder hacerlo. Y mientras más humilde, más eficaz seremos. Un ejemplo de humildad como la que mostró Juan Bautista, este singular personaje, primo de Jesús, quien fue su predecesor, aunque con un mensaje muy diferente, incluso opuesto, que murió decapitado a manos del rey Herodes Antipas y su mujer Herodías. Al final de sus días, estando preso en la fortaleza de Maqueronte, ubicado en la cumbre de una colina de la antigua Perea, en la actual Jordania, al este del Mar Muerto y a unos 25 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Jordán, dio este testimonio profecía sobre Jesús y su propio destino. Ya hacía varios meses que permanecía encarcelado cuando le visitó un grupo de sus discípulos y después de relatarle las actividades públicas de Jesús, así hablaron: ya ves, maestro, que aquel que estuvo contigo en el Alto Jordán prospera y recibe a todos los que vienen a él. Hasta llega a festejar con publicanos y pecadores. Tú atestiguaste con valentía por él, pero él nada hace para conseguir tu liberación. Pero Juan respondió a sus amigos: este hombre nada puede hacer que no le haya sido dado por su Padre Celestial. Recordad bien que lo que dije: yo no soy el Mesías, pero soy el enviado con la misión de preparar el camino para él. Y eso es lo que yo hice.
El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está junto a él y le oye se regocija grandemente por el sonido de su voz. Ya pues se ha cumplido mi regocijo. Él debe aumentar y yo disminuir. Yo soy de esta tierra y he proclamado mi mensaje. Jesús de Nazaret descendió a la tierra desde el cielo y está por sobre todos nosotros. El Hijo del Hombre ha descendido de Dios y os declarará las palabras de Dios. Porque el Padre Celestial no escatima el Espíritu a su propio Hijo. El Padre ama a su Hijo y pronto todo lo pondrá en las manos de este Hijo. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Y estas palabras que yo hablo son verdaderas y perdurables. Este episodio también se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Qué gran humildad es decir, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está junto a él y le oye se regocija grandemente por el sonido de su voz. Nuestra alegría está en oír la voz del novio, que es quien realmente merece toda la gloria, no nosotros. Que las personas se encuentren con él, con su amor, y que nosotros no seamos obstáculos para él. Es necesario que él crezca y yo disminuya. ¿Es así nuestra actitud? Ahí les dejo esa reflexión. Y dejo de compartir por si alguno quiere hacer un comentario. ¿Quedaron mudos? Yo quiero decir una noticia que me quedó de esa última parte, que a veces siento que nos puede pasar. Lo que le pasó a las multitudes, que eran espontáneamente, ese era momentos de júbilo, creo que dice júbilo, de emoción, explosión, pues que esto era la gran maravilla. Y un dicho por acá en mi país que somos como los comentaristas deportivos que hoy te alaban, pero mañana te crucifican. Entonces a veces como que no se ve tanta emoción, sino más bien de práctica. Bien, Javier. ¿Alguno más? Bueno, si no hay más comentarios, continuamos. Voy a compartir nuevamente. Y tenemos el cuarto numeral, la visita al templo, que también nos la va a hacer nuestro amigo Jaime. La visita al templo. Mientras los gemelos Alfeo devolvían el asno a su dueño, Jesús y los 10 apóstoles se separaron de sus asociados inmediatos y anduvieron caminando por el templo observando las preparaciones para la Pascua. No hubo intento alguno de molestar a Jesús, puesto que el Sanedrín mucho temía al pueblo y esa era después de todo una de las razones por las cuales Jesús había permitido que la multitud lo aclamara de esa manera. Los apóstoles no comprendían que este era el único procedimiento humano que podía resultar eficaz en prevenir el inmediato arresto de Jesús a su entrada a la ciudad. El maestro deseaba dar a los habitantes de Jerusalén, poderosos y humildes, así como también a las decenas de miles de visitantes de la Pascua, una oportunidad más, la última, de escuchar el Evangelio y recibir, si lo quisieran, al Hijo de la Paz. Ahora pues, mientras progresaba la tarde y las multitudes se iban en busca de alimentos, Jesús y sus seguidores inmediatos quedaron solos. Qué día tan extraño había sido. Los apóstoles estaban pensativos pero enmudecidos. Nunca, en todos los años de asociación con Jesús, habían ellos visto un día como este. Por un momento se sentaron junto al tesoro observando a la gente que entregaba sus contribuciones. Los ricos echaban mucha cantidad en el arca de las ofrendas y todos daban algo de acuerdo con sus posibilidades. Finalmente, llegó una pobre viuda, vestida pobremente, y observaron que ella echó 2 blancas, monedas pequeñas de cobre en el arca. Dijo Jesús, llamando la atención de los apóstoles sobre la viuda. Prestad atención a lo que acabáis de ver. Esta pobre viuda echó más que todos los demás, porque todos los demás de lo que les sobraba echaron una pequeña parte como don. Pero esta pobre mujer, aunque esté necesitada, dio todo lo que tenía, aún su sustento. A medida que progresaba la tarde, anduvieron por los patios del templo en silencio, y una vez que Jesús observó otra vez estas escenas familiares, recordando sus emociones relacionadas con sus visitas previas, sin exceptuar la primera, dijo, vayamos a Betania para descansar.
Jesús con Pedro y Juan fueron a la casa de Simón, mientras que los demás apóstoles se alojaron con sus amigos de Betania y Betfagé. Reflexión. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor y cuál es nuestro compromiso con su obra? Es algo que quisiera que cada uno se respondiera. Gracias. ¿Alguno quiere contestar la reflexión? A ver, yo quiero hacer un comentario. En esta reflexión, después de ver esta última parte del numeral, donde nos queda muy claro cómo esta pobre mujer está dando todo y cómo hay una cantidad de gente que da por dar, que no, lo mismo, no le cuesta nada dar hasta mucho porque tiene o le sobra, ¿no? Entonces, cómo a veces se confunde uno y piensa que está dando muchísimo, cuando en realidad es nada. O sea, es como quitarle una pluma a un pájaro, ¿no? Y en cambio que no tiene, da todo. Y sobre eso es la reflexión, ¿no? Hago la reflexión que nos hacen. ¿Qué tanto estamos dando verdaderamente cada uno de nosotros? Pero que lo sintamos que es un esfuerzo, un gusto, más que un esfuerzo, un gusto por darle a nuestro Padre, ¿no? Y dar todo. ¿Qué tan comprometidos estamos con eso? Y esa es una reflexión muy personal y creo que si tratamos cada uno de contestarla, no es que aquí en público no se pueda, sino que tiene uno que hacer reflexión, meditación y ver realmente dónde está uno, qué tanto quiere dar y qué tan honesto es con uno mismo, ¿no? Para ofrecer. Entonces, sí me encantó esta parte y sí pienso que es algo muy, muy grande para meditarlo y buscar las respuestas cada uno. Gracias. Eso es todo. Y yo también, no sé, leí una vez que cuando uno da a un necesitado, normalmente le da una limona, da algo de lo que uno le sobra, como dice aquí. Eso es lo que se llama caridad. Tiene caridad con los demás. Cuando tú das lo que no tiene, incluso se lo puede dar a alguien que a lo mejor ni siquiera tiene necesidad. Eso se llama generosidad. Y yo pienso que nosotros quizás a Dios, en la pregunta, la reflexión que hace Jaime ahí, nosotros con Dios lo que hacemos es darle caridad. O sea, lo que nos sobra, tenemos caridad con Él como si Él fuera el necesitado. Cuando de verdad deberíamos ser generosos. O sea, dar todo lo que tenemos, eso es generosidad, o sea, sin medir. Y dárselo a alguien que no lo necesita, porque realmente Dios no necesita nada de nosotros, ni nuestro tiempo, ni nuestras alabanzas, ni siquiera nuestras buenas obras, ¿no? Realmente el que lo necesita somos cada uno de nosotros. Ok, Esther estaba levantando la mano. Sí, pues mira, a mí me llama la atención estos dos mensajes que tiene este documento referente al dar, ¿no? Entonces, fíjense el dar de María, ¿sí? Un dar abundante, un dar de un perfume, hacer una ofrenda, digamos que todo el mundo pues quedó de que, wow, ¿cómo es que va a hacer una ofrenda de ese tipo? Y el dar de esta viuda, de esta anciana, yo creería que realmente, y fíjense que ambas son valiosas, o sea, ambas ofrendas son valiosas de acuerdo a lo que plantean aquí los reveladores, y creo que lo podemos asociar es con la sinceridad y con la intención que hay en el corazón realmente en el momento de dar. Entonces muchas veces damos para que nos vean que damos, o damos para decir, bueno, ya cumplí con mi obra de caridad, como dice Luis. Realmente, ¿cuál es la intención? ¿Con qué intención nos está viendo ese dar? ¿Con qué intención le estamos
cuál es la intención sincera detrás de esas ofrendas que hacemos. Pueden ser muchas o puede ser de lo que tenemos, pero realmente es la intención, creería yo. Gracias. Gracias, Esther. Orlando. Sí, bueno, buenas noches primero. Llegamos tardecito. Para mí el tema de la mujer que da todo lo que tiene, aunque esto es poco para todos, pero era su máximo en ese momento, se refiere básicamente a dos cosas. Una cosa es lo que nosotros damos a los demás. ¿Qué le damos a los demás? Oiga, pues les damos lo que sabemos, les ayudamos en lo que podemos, donamos de nuestro dinero cuando hay que hacerlo. Pero hay otro tipo de donación que nosotros vemos, y es ¿qué le damos directamente a nuestro Padre Celestial? Le damos nuestro tiempo, le damos nuestra fe, le damos nuestro trabajo por Él. Claro, eso es lo que tenemos que darle. Él no necesita nada de nosotros, ¿sí? Pero es lo menos que podemos hacer. Es lo que nosotros podemos darle a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Oiga, ¿cómo yo lo veo? Bueno, para hacer la voluntad de mi Padre Celestial o de mi Padre de todo el universo, me gusta más porque abarca más, ¿cierto? La primera cosa que tengo que hacer es tratar de comprender lo que el ajustador me dice, tratar de escuchar los susurros, ¿cierto? También tengo que hacer su voluntad. ¿Cómo es su voluntad? Amar a los demás, enseñar lo que sabemos que tenemos que compartir con los demás, ¿cierto? Ayudar a todos. Aquí no estamos pagando diezmo, no vamos a pagar eso, ¿cierto? Pero podemos ayudar a otros, ¿verdad? ¿Cómo? Como podamos, en el momento en que lo podamos hacer, ¿cierto? Es lo que Él haría por nosotros, ¿cierto? Y es lo que Jesús nos vino a enseñar. Él nos mostró el camino y ese camino incluye la compasión, incluye la ayuda, incluye el amor por el prójimo, ¿cierto? En la medida en que amamos al prójimo, amamos a nuestro Padre de todo el universo. Gracias. Gracias, Orlando. A ver, yo voy a decir algo que sé que a lo que me voy a referir a alguien no le va a gustar. Pero me quiero referir a la charla de Flor. Yo no participo en estas charlas por mis razones personales. Pero creo que vimos y realmente me sentí más amor por Flor, mi compañera de esta maravillosa aventura, de ver un corazón lindo, de ver una persona que trabaja por el Señor. Fíjense que en este ejemplo, cuando hablamos de la viuda, nos estamos refiriendo a la parte económica. Pero esto es mucho más que la parte económica. Es dar de lo que tenemos. Y tal vez yo, porque estoy más cercano a ella, veo su dedicación, el sacrificio. O sea, yo siempre he dicho que no es lo mismo ser un urantiano, viejito como nosotros, a ser un urantiano cuando tenemos hijos chiquitos o cuando estamos atendiendo al esposo o cuando el esposo no es urantiano. Es decir, cada familia es un mundo. Cuando yo veo esa dedicación y veo esa charla, yo en esta charla pude ver dos cosas que realmente me llenaron de gozo. Una, el amor por la obra de una persona realmente consagrada. De eso se trata esto. ¿Qué es lo que le estamos dando al Padre? Pero por otro lado me quedé preocupado porque vi un despliegue de egos, ¿sí? Donde se quería mostrar era cuán doctos somos. Y eso también es muy peligroso, porque entonces caemos en el otro lado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos dar amor y servicio hasta donde sea posible, silencioso. El Señor sabe lo que estamos haciendo. El Señor sabe y ve nuestros corazones y ve nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y yo podría decirle lo mismo del equipo, de Paulita con el viejito verde ahí detrás, ¿sí? Donde sé la dedicación, sé el amor que le pone, sé cómo consagran su tiempo, sus talentos, ¿sí? Esa buena voluntad. De eso se trata. De eso se trata. Esa es la reflexión que yo quiero que hagamos. ¿Qué le estamos dando al Señor? De lo que nosotros hemos recibido, ¿qué espera Él? ¿Saben qué espera Él? Nada, porque como lo decía Orlando, Él no necesita nada. Pero lo estamos viendo. Yo realmente, cuando
cojo un equipo para que me ayude, cuando invito a unas personas para que me ayude a participar en la lección, veo el amor y la dedicación, veo la preocupación con que se preparan las clases. Es decir, ustedes no se dan cuenta, y yo siempre he insistido, que no es lo mismo leer que estudiar, y mucho menos estudiar para compartir, para tratar uno antes de recibir el mensaje, digerirlo y ver, ok, ¿cómo voy a resaltar, digamos, las principales ideas de este documento para que la persona que lo escucha de una forma desprevenida o aún que trate de profundizar pueda ver resaltados los valores más importantes de la enseñanza? Mis queridos amigos, de eso se trata. Eso es lo que se nos pide, ¿sí? Que demos. No necesitamos ser como la ayuda, no nos está pidiendo plata. Si podemos dar plata, pues mejor todavía, ¿sí? Porque hay mucha gente, hay muchas formas de apoyar la obra y definitivamente, aunque no queramos reconocerlo, todo vale plata. Los libros valen plata, los eventos valen plata, ¿sí? Nuestro tiempo vale plata. Pero es el amor, es la dedicación. Ya eso quiero invitarlos y eso quiero que sigamos haciendo todos y que tomemos los buenos ejemplos que realmente nos edifican. Yo podría hablar con nombres propios de mil personas maravillosas que trabajan en la obra, ¿sí? De un David Cantor, no quiero ni entrar en detalles, pero hay mucha gente maravillosa que hace una gran obra silenciosa. Entonces, los invito a que revisemos y a que realmente nos dediquemos a servir. Gracias. Yo también quiero hacer un comentario porque, como Esther mencionaba, estos dos dar que se narran en este documento, en el primero de María, que pusimos ahí el otro acontecimiento, cuando es una prostituta la que le unge los pies a Jesús, no lo leímos porque no venía al caso, pero si ustedes leen ese, Adriana le agregó el extracto, está ahí, pero si ven esa historia trae un mensaje muy distinto, porque también cuando la mujer le unge los pies a Jesús y los seca con sus cabellos y con sus lágrimas, él estaba invitado por un gran personaje a su casa y todos empiezan a murmurar, no solamente por el gasto del dinero, sino porque una mujer no puede tocar a un hombre en público y menos hacer eso que hizo esa mujer y menos una prostituta. Y por eso ellos murmuran, ¿qué clase de profeta será este que no sabe ni quién la está tocando? Y Jesús, que está oyendo toda esa murmuración, él le pone a su anfitrión, que es un acaudalado, una pregunta. Le dice, dos personas le debían dinero a otra. Uno le debía 5 millones de dólares y el otro le debía 500. Como ninguno de los dos podía pagar, le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál tú crees que va a amar más al que le perdonó la deuda? Y todos dicen, por supuesto, al que le perdonó 5 millones de dólares. Exacto. Al que más se le perdona, más amor muestra. Y después le saca a él como todos los gestos que hizo la mujer, y que ese hombre no la tuvo con él, pues, porque cuando tú llegas a una casa hay unas normas de hospitalidad, de lavarle las manos, de lavarle los pies. Allá no andaban en zapatos ni llegaban en un jeep, llegaban caminando descalzos en un tierrero. Entonces cuando llegaban a una casa había que lavarle los pies y todo. Y este anfitrión, mucha alabanza con Jesús, pero no hizo ninguno en su casa. Le da un beso de bienvenida y lo unge. Y dijo, esta mujer, pecadora y todo lo que quieran, no lo ha hecho con agua, lo ha hecho con sus lágrimas, y no lo ha secado con un paño, lo ha secado con sus pelos. Y era lo que decía Jesús, Jaime. O sea, realmente a la final todo estriba en cuánto amor ha nacido en nosotros, ha crecido en nosotros, que somos capaces de dar eso. Mientras el que menos amor ha recibido en su vida, por supuesto, menos demostraciones hace. Por eso quería traer esto, porque eso también me llama la atención. A la final todo es cuestión de lo que recibimos. A la final a lo mejor puede ser que unas personas crean que han recibido poco y por eso poco dan. Esta viuda, que eso era todo lo que tenía, dio todo. Por eso no es tanto el valor de lo monetario que cuesta lo que damos, sino, como decía Esther, la intención con que lo hacemos, la actitud que nos mueve para hacer eso. Gracias. O sea, en conclusión, Luis, el servicio es proporcional, directamente proporcional al amor.
Exactamente. Muy bien. Pues si no hay más comentarios, continúo. Continuamos. Bueno, nos queda la última parte, que nos la van, después de todo este episodio, ustedes si oyeron allí, la gente estaba muy alegre y jubilosa, que después, unos días más adelante, iban a negar todo. Pero los apóstoles eran la gran cosa. De Jesús mismo estaba muy contento, pero los apóstoles tenían unas actitudes, estaban taciturnos, no sabían qué hacer. Esta parte nos la van a exponer día a día. Comienza Esther. Bueno, muy bien. 5. La actitud de los apóstoles. Este domingo por la tarde, al volver a Betania, Jesús caminaba a la cabeza de los apóstoles. No se habló una sola palabra hasta que se separaron al llegar a la casa de Simón. Nunca hubo 12 seres humanos que experimentaran emociones tan diversas e inexplicables como las que surgían ahora en la mente y en el alma de estos embajadores del reino. Estos robustos galileos estaban confusos y desconcertados. No sabían qué esperar del futuro. Estaban demasiado asombrados para alimentar temores. Nada sabían de los planes del maestro para el día siguiente y no hicieron ninguna pregunta. Fueron a su alojamiento, aunque poco durmieron, excepto los gemelos, pero no hicieron una vigilia armada de Jesús en la casa de Simón. Andrés estaba totalmente confundido, atormentado. Él fue el único apóstol que no se dedicó a evaluar seriamente la explosión popular de aclamación. Estaba demasiado preocupado con sus responsabilidades como jefe del cuerpo apostólico como para pensar seriamente en el sentido o en el significado de los entusiastas hosanas de la multitud. Andrés se ocupó, en cambio, de vigilar a alguno de sus asociados, que temía sucumbiera a sus emociones durante la conmoción, especialmente a Pedro, Santiago, Juan y Simón el Celote. A lo largo de este día y de los que siguieron inmediatamente, Andrés se vio atormentado por serias dudas, pero nunca expresó ninguno de estos sentimientos a sus asociados apostólicos. Le preocupaba la actitud de alguno de los 12 que sabía que se habían armado de espada, pero no sabía que su propio hermano, Pedro, también llevaba un arma. Así pues, la procesión a Jerusalén causó en Andrés una impresión comparativamente superficial. Estaba demasiado metido en las responsabilidades de su posición para ser afectado de otra manera. Aquí quiero recordarles un poquito sobre el temperamento de Andrés o cómo describen los reveladores por allá en el documento 139, la descripción de cada uno de los apóstoles y entender por qué él actuó de esta manera, o sea, desconcertado pero atento al comportamiento de los demás apóstoles. Y dice, Andrés era un hombre de clara visión, de pensamiento lógico y de decisión firme, cuya gran fuerza de carácter estaba cimentada en una estupenda estabilidad. El mayor defecto de su temperamento era su falta de entusiasmo. Muchas veces olvidaba alentar a sus asociados con alabanzas juiciosas. Su reticencia en alabar las acciones meritorias de sus amigos, provenía de su aborrecimiento de la lisonja y de la falta de sinceridad. Andrés era uno de los hombres íntegros, ecuánime, que alcanzan su posición por su propio esfuerzo y que tienen éxito en una forma modesta. Entonces, pues apenas lógico el comportamiento o las dudas de Andrés, ¿no? Bueno, sigamos con Simón Pedro. Simón Pedro estuvo al principio casi fuera de sí mismo por el entusiasmo de esta manifestación popular. Pero el tiempo de su regreso a Betania esa noche ya se había calmado bastante. Pedro simplemente no alcanzaba a percatarse de qué era lo que el maestro intentaba.
estaba terriblemente desilusionado de que Jesús no hubiese aprovechado esta oleada de favor popular haciendo algún tipo de declaración. Pedro no podía entender por qué Jesús no habló a las multitudes cuando llegaron al templo, ni tampoco permitió que hablara uno de los apóstoles. Pedro era un gran predicador y le desagradaba ver que se desperdiciaba un público tan grande, perceptivo y entusiasta. Le hubiera gustado tanto predicar el evangelio del reino en ese gentío allí en el templo, pero el maestro les había advertido específicamente que no debían enseñar ni predicar en Jerusalén durante esta semana de Pascua. La reacción después de esta procesión espectacular a la ciudad fue desastrosa para Simón Pedro. Cuando llegó la noche estaba meditabundo y entrañablemente triste. Entonces, Simón Pedro era un hombre impulsivo y optimista. Había crecido libremente, permitiéndose ceder a los sentimientos más fuertes. Constantemente se metía en líos porque persistía en hablar sin pensar. Pedro era un orador locuaz, elocuente y dramático. También era un líder natural que sabía inspirar a las multitudes, un pensador sagaz, pero no un razonador profundo. Entonces, a Pedro lo tenía confundido, era este deseo de él hablar y que no se le haya dado la oportunidad. Yo me imagino que él pensó, aquí hay una oportunidad grandísima, pero la orden era nada, no hay forma. Bueno, Santiago Cebedeo dice que para Santiago Cebedeo este domingo fue un día de perplejidad y de confusión profunda. No conseguía captar la esencia de lo que estaba ocurriendo. No podía comprender el propósito del maestro al permitir esta declaración entusiasta y luego negarse a decir una palabra a la gente cuando llegaron al templo. A medida que la procesión bajaba por el Oliveto hacia Jerusalén, más particularmente cuando se encontraron con los miles de peregrinos que habían salido al encuentro del maestro, Santiago estaba cruelmente dividido por sus emociones contradictorias, de entusiasmo y gratificación ante este espectáculo, acompañadas por un profundo sentimiento de temor por lo que podía ocurrir cuando llegaran al templo. Se deprimió luego y lo sobrecogió la desilusión cuando Jesús desmontó el asno y anduvo caminando tranquilamente por los patios del templo. Santiago no podía entender la razón por la cual estaban desperdiciando una oportunidad tan magnífica para proclamar el reino. Por la noche, su mente estaba dominada por una incertidumbre desconcertante y terrible. Creo que igual que Pedro, y seguramente pues se comentaron, ¿no?, respecto a esta gran oportunidad que no aprovecharon, según ellos. Dice, este apóstol hábil era una contradicción de temperamento, parecía poseer realmente dos naturalezas, ambas activadas por sentimientos fuertes. Era especialmente vehemente cuando algo le provocaba indignación, tenía un temperamento fogoso cuando se le provocaba, y cuando pasaba la tormenta, siempre solía justificar y excusar su ira diciendo que se trataba únicamente de una manifestación de justa cólera. Bueno, Juan Cebedeo estuvo cerca de comprender el por qué Jesús había hecho esto. Por lo menos captó en parte el significado espiritual de esta así llamada entrada triunfal a Jerusalén. A medida que la multitud proseguía hacia el templo y que Juan contemplaba a su maestro sentado sobre el asnillo, recordó haber oído cierta vez a Jesús citar el pasaje de la escritura de las palabras de Zacarías que describían la llegada del Mesías a Jerusalén como hombre de paz cabalgando en un asno. A medida que Juan reflexionaba sobre esta escritura, comenzó a comprender el significado simbólico de esta procesión de la parte de la tarde del domingo. Por lo menos captó lo suficiente del significado de esta escritura para que le permitiera disfrutar de cierto modo del episodio, para evitar deprimirse excesivamente por la conclusión aparentemente sin propósito de la procesión triunfal. Juan tenía un tipo de mente que tendía naturalmente a pensar y sentir en símbolos.
súper bien importante esto. Dice, el rasgo más sobresaliente del carácter de Juan era su confiabilidad, era precio y valiente, fiel y devoto. Su mayor debilidad era su carácter, su característico engreimiento. Y bueno, aquí todos sabemos pues que Juan siempre pensó y él mismo se autoproclamó el apóstol preferido de Jesús. Y bueno, él era como más, realmente no le dio como mucha relevancia, digamos, a todo este tipo de, a toda esta manifestación de triunfal, pues de procesión triunfal, como dice acá. Bueno, Felipe estaba completamente desconcertado por lo repentino de la manifestación y su espontaneidad. Mientras descendían del oliveto, no pudo ordenar sus pensamientos lo suficiente como para determinar el significado de esta demostración. En cierto modo, disfrutó de este acontecimiento porque su maestro estaba siendo honrado. Pero cuando llegaron al templo, estaba perturbado por el pensamiento de que Jesús tal vez le pidiera que se ocupara de alimentar a la multitud. De modo que la conducta de Jesús al darle la espalda a la multitud, que tan duramente desilusionó a la mayoría de los apóstoles, fue un gran alivio para Felipe. Las multitudes habían constituido a veces una dura prueba para el mayordomo de los 12. Después de experimentar alivio por estos temores personales relativos a las necesidades materiales de las multitudes, Felipe se unió a Pedro en expresar su desilusión por no haberse hecho nada por enseñar a las multitudes. Esta noche Felipe se puso a reflexionar sobre estas experiencias y estuvo tentado a dudar de toda la idea del reino. Se preguntaba honestamente qué significaban todas estas cosas, pero no le expresó sus dudas a nadie. Amaba demasiado a Jesús. Tenía una gran fe personal en el Maestro. El punto fuerte de Felipe era su confiabilidad metódica, y aquí se ve reflejado, ¿no? El punto flaco, su total falta de imaginación, su falta de capacidad para sumar 2 más 2 y obtener 4. Era matemático en el sentido abstracto, pero no constructivo en su imaginación. Él carecía casi completamente de cierto tipo de imaginación. Era el típico hombre promedio y común de todos los días. Casi no poseía una visión discernidora. Era incapaz de comprender las posibilidades dramáticas de una situación dada. No era pesimista, era simplemente prosaico. Carecía también en gran medida de discernimiento espiritual. Natanael, además de apreciar los aspectos simbólicos y proféticos, fue el que más acercó a comprender la razón del maestro por reclutar el apoyo popular de los peregrinos pascuales. Se dio cuenta antes de que llegaran al templo que si no hubiera Jesús entrado a Jerusalén en forma tan espectacular, habría sido arrestado por los oficiales del Sanedrín y arrojado en una celda en cuanto diera los primeros pasos dentro de la ciudad. Por lo tanto, no estuvo sorprendido en lo más mínimo cuando el maestro, después de impresionar así a los líderes judíos para que no lo arrestaran inmediatamente, no hizo uso alguno de las multitudes aclamantes una vez que llegaron dentro de los muros de la ciudad. Comprendiendo la verdadera razón de esta manera de entrada del maestro de la ciudad, Natanael, naturalmente, siguió con más donaire y estuvo menos perturbado y desilusionado por la conducta subsiguiente de Jesús que los otros apóstoles. Natanael tenía gran confianza en la habilidad de Jesús para comprender a los hombres, así como también en su sagacidad y agudeza al manejar situaciones difíciles. En muchos aspectos, Natanael era el genio excéntrico de los 12, era el filósofo apostólico y el soñador, pero era un tipo muy práctico de soñador. Alternaba entre periodos de filosofía profunda y manifestaciones de un sentido del humor original y poco común. Con el estado de ánimo apropiado, era probablemente el mejor narrador de historia entre los 12. Aquí yo quiero expresar algo que me dejó Natanael cuando lo leí, y es lo que está resaltado ahí en amarillo. Ustedes recuerdan que hace 8 días yo expresaba algo así como
Bueno, ¿cuáles eran las razones para que Jesús siguiera, digamos, pues se expusiera, digamos, al tema de la crucifixión y de todo lo que padeció? No sé si recuerdan que yo preguntaba, bueno, y esta era la voluntad del Padre. Y cuando leía a Natanael, me generó esto que dice que Natanael tenía gran confianza en la habilidad de Jesús. Bueno, para comprender a los hombres y la agudeza, pues para manejar situaciones difíciles. Y entonces esta confianza yo la pude traducir en mí personalmente, la pude traducir en eso, bueno, que realmente Jesús en su momento, yo pienso que hizo, ahora ya entendiendo esto, que hizo lo mejor que podía hacer, ¿sí? Era su sagacidad y esa agudeza, porque pues a mí sí me quedó hace 8 días como esa sensación de, bueno, ¿y yo quién soy como para cuestionar, digamos, a Jesús, ¿no? Respecto a dónde iba él. Entonces, Natanael tenía gran confianza en Jesús, en esa habilidad de Jesús de manejar también las situaciones difíciles, y seguramente estuvo bajo control. Bueno, quería comentarles esto porque pues ustedes me acompañaron con esta inquietud hace 8 días. Bueno, Mateo al principio estuvo confundido por esta manifestación espectacular. No captaba el significado de lo que veían sus ojos, hasta que también recordó la escritura de Zacarías, donde el profeta aludía al regocijo de Jerusalén porque llegó su rey trayendo salvación y cabalgando un pollino de jumento. A medida que la procesión se iba acercando a la ciudad y luego en dirección al templo, Mateo entró en éxtasis. Estaba seguro de que ocurría algo extraordinario cuando el maestro llegara al templo, a la cabeza de esta multitud vociferante. Cuando uno de los fariseos se mofó de Jesús diciendo, mirad todos, ved quién es el que viene, el que aquí viene, el rey de los judíos cabalgando en un asno. Mateo tuvo que hacer un gran esfuerzo para no atacarlo físicamente. Ninguno de los 12 estuvo más deprimido que él en el camino de vuelta a Betania esa noche. Después de Simón Pedro y Simón el Celote, él sufrió la tensión nerviosa más profunda y estuvo en un estado de cansancio extremo esa noche. Pero por la mañana Mateo estaba mucho más animado. Después de todo, era un buen perdedor. El punto fuerte de Leví era su devoción sincera a la causa. El hecho de que él, un republicano, hubiera sido aceptado por Jesús y sus apóstoles, llenaba de gratitud a este recaudador de impuestos. La debilidad de Mateo era su visión materialista y miope de la vida. Tomás era el hombre más confundido y pasmado de los 12. La mayor parte del tiempo simplemente siguió contemplando el espectáculo y preguntándose honestamente cuál sería el motivo del maestro al participar en una demostración tan peculiar. En las profundidades de su corazón consideraba la manifestación entera un tanto infantil, sino directamente tonta. No había visto nunca que Jesús hiciera una cosa semejante y no podía explicarse esta extraña conducta este domingo por la tarde. Cuando llegaron al templo, Tomás había deducido que el propósito de esta demostración popular era asustar al Sanedrín para que no se atrevieran a arrestar inmediatamente al maestro. Camino de vuelta a Betania, Tomás pensó mucho, pero nada dijo. Para la hora de ir a dormir, la sagacidad del maestro, al preparar esta entrada tumultuosa a Jerusalén, había empezado a tener cierto encanto humorístico y él se alegró reaccionando de esta manera. La gran fuerza de Tomás era su mente en extremo analítica combinada con la solidez de su valor. Una vez que tomaba una determinación, su gran debilidad era su incredulidad suspicaz que nunca llegó a vencer del todo durante su vida terrenal. Tomás es el gran ejemplo de un ser humano que tiene dudas, las encara y las vence. Tenía una mente preclara, no era un criticón frívolo, era un pensador lógico. Fue la prueba del ácido para Jesús y sus hermanos apóstoles. Si Jesús y su obra no hubieran sido genuinos, no habría podido retener a un hombre como Tomás desde el principio hasta el fin. Tenía un sentido muy preciso y agudo de lo real.
Al primer síntoma de fraude o de engaño, Tomás los habría abandonado a todos. Es posible que los científicos no comprendan plenamente a Jesús y su obra en la tierra, pero vivió y laboró con el Maestro y sus asociados humanos, un hombre cuya mente era la de un verdadero científico, Tomás el Dídimo, y él creyó en Jesús de Nazaret. Siga, Adriana. Perdón. Este domingo comenzó un gran día para Simón el Celote. Vio visiones de cosas extraordinarias en Jerusalén para los próximos días. Y en eso tenía razón, pero Simón soñaba el establecimiento de un nuevo gobierno nacional de los judíos con Jesús sentado en el trono de David. Simón veía a los nacionalistas volcarse a la acción en cuanto se anunciara el reino, y se veía a sí mismo en el mando supremo de las fuerzas militares que se reunirían en el nuevo reino. Durante el descenso del Oliveto aún llegó a imaginarse que el Sanedrín y todos sus simpatizantes estarían muertos antes de la puesta del sol ese día. Realmente creía que iba a ocurrir algo extraordinario. Era el varón más ruidoso de toda la multitud. Para las 5 de esa tarde era un apóstol silenciosísimo, taciturno y desilusionado. No se recobró nunca enteramente de la depresión que lo dominó como resultado de las imprecisiones de este día, por lo menos no hasta mucho después de la resurrección de su maestro. Yo hice la comparación o la alusión a las características de estos últimos apóstoles al final. Bueno, siguen para los gemelos Alfeo. Este fue un día perfecto. Realmente disfrutaron de todo, desde el principio hasta el fin. Y como no estaban presentes durante la quietud del paseo por el templo, no tuvieron que pasar por la desilusión que siguió al entusiasmo popular. No podían comprender la conducta deprimida de los apóstoles al volver a Betania esa noche. En la memoria de los gemelos, este fue siempre el día en que se sintieron más cerca del cielo en la tierra. Este día fue la culminación satisfactoria de su entera carrera como apóstoles. La memoria del entusiasmo de este domingo por la tarde los acompañó a lo largo de toda la tragedia de esta semana pletórica hasta el momento mismo de la crucifixión. Era el ingreso triunfal más apropiado del rey que podían concebir los gemelos. Disfrutaron cada momento de toda la procesión. Aprobaban plenamente todo lo que veían y acariciaron largamente el recuerdo. 12. De todos los apóstoles, Judas Iscariote fue el que estuvo más adversamente afectado por esta entrada en procesión a Jerusalén. Su mente estaba en un fermento desagradable debido al reproche del maestro al día anterior en relación con la unción de María en la casa de Simón. Judas estaba disgustado con todo el espectáculo. Le parecía infantil, aún directamente ridículo. Mientras este vengativo apóstol contemplaba los acontecimientos de este domingo por la tarde, Jesús le resultaba más parecido a un payaso que a un rey. Resentía de todo corazón el entero espectáculo. Compartía los puntos de vista de los griegos y de los romanos, que despreciaban a todo aquel que consintiera en cabalgar un asno o el pollino de un jumento. Para cuando la procesión triunfal hubo entrado a la ciudad, Judas prácticamente se había decidido a abandonar la idea de tal reino. Estaba casi decidido a abandonar todo intento de establecer el reino del cielo si los intentos fueran de índole tan absurda. Por cuando recordó la resurrección de Lázaro y muchas otras cosas, decidió quedarse con los 12 por lo menos por otro día. Además, llevaba la bolsa y no quería desertar llevándose los fondos apostólicos. Camino de vuelta a Betania esa noche, su conducta no parecía extraña.
puesto que todos los apóstoles estaban igualmente deprimidos y taciturnos. Judas estaba profundamente influido por la irrisión por parte de sus amigos saduceos. No, ningún otro factor ejerció una influencia tan poderosa sobre él en su determinación final de abandonar a Jesús y a sus apóstoles, como el que le produjo cierto episodio que ocurrió justo cuando Jesús llegó a la puerta de la ciudad. Un saduceo prominente, amigo de la familia de Judas, corrió hacia él haciéndole burla y dándole una palmada en la espalda dijo: ¿Por qué se te ve tan preocupado, mi amigo? Regocíjate y reúnete con nosotros para aclamar a Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, que llega a la puerta de Jerusalén montado en un asno. Judas no había tenido nunca miedo de la persecución, pero no podía soportar este tipo de ridículo. Juntamente con la emoción de la venganza largamente acariciada, se mezcló ahora este temor fatal del ridículo, ese sentimiento terrible y tremendo de avergonzarse de su maestro y de sus compañeros apóstoles. En su corazón, este embajador del reino ya era un desertor. Tan solo le quedaba encontrar una excusa plausible para romper abiertamente con el maestro. Aquí abajo está el mismo trabajo que venía mostrando arriba Esther, pero en esta parte la hicimos en manera de cuadro. Entonces, está el nombre del apóstol y al lado vemos lo que en este documento se habla de la actitud frente a la situación y retomamos del documento 139 la descripción de cada uno de ellos. Entonces, los gemelos alfeos, como recordamos en este párrafo anterior, decía que ellos disfrutaron todo el camino, todo el momento. Ellos nunca vieron ningún problema, disfrutaron, gozaron. Les parecía hasta raro que los otros apóstoles estuvieran deprimidos. Entonces dice que la descripción de ellos es que era que muy poco comprendían de las discusiones filosóficas o de los debates teológicos de los otros apóstoles, pero les complacía contarse entre los integrantes de este grupo de hombres notables. Estos dos hombres eran casi idénticos en su apariencia física, en sus características mentales y en el alcance de su percepción espiritual, considerados como hombres del común, mediocres de corazón débil. Perdón. Su mente no era de un orden elevado, hasta se les podría considerar con reverencia estupidez, reverencia estúpidos, pero tenían una experiencia auténtica en su naturaleza espiritual. Los gemelos eran asistentes de buen corazón y mente ingenua, y todos los amaban. Eran pequeños, pero también eran fieles, eran simples e ignorantes, pero también eran de corazón generoso, compasivo y afables. Cuando estaba reuniendo la información para pegarla aquí en este cuadro, hacían la referencia de esas características hicieron también que mucha gente del común, ¿cierto? Gente que no era estudiada, gente que no entendía mucho, dijera, si ellos pueden estar ahí, nosotros también podemos. O sea, que esas características, pues igual también los hacían para muchos seguidores. Bueno, tenemos a Simón el Celote. Era hombre hábil, de buen linaje, vigoroso, agitador y también un hombre que hablaba mucho sin pensar. Fue un organizador muy eficaz. La gran debilidad de Simón era su mente. Lo que más admiraba a Simón de Jesús era la calma del maestro, su seguridad, su equilibrio y su inexplicable serenidad. Materialista, aunque Simón era un revolucionario apasionado, un agitador temerario, gran polemista, le gustaba discutir. Era un rebelde por naturaleza y un iconoclasta por formación. Entonces, en la lectura anterior decía que él creía que iba a ser pues casi que de comandante del ejército del nuevo reino, ¿cierto? O sea, se ve que era así como líder, agitador. Judas Iscariote.
Era probablemente el más instruido entre los 12 y era el único judeo, no poseía ningún rasgo notable de vigor personal, aunque sí una apariencia externa de cultura y los modales de una persona bien educada. Era un pensador inteligente, pero no siempre un pensador verdaderamente honesto. Judas en realidad no se entendía a sí mismo, no era realmente sincero consigo mismo. Como tesorero, llevó a cabo las obligaciones de su posición con honestidad, fidelidad y con la mayor eficacia. No había ningún rasgo especial en Jesús que Judas admirara. Judas admiraba en general la personalidad atractiva y exquisitamente encantadora del maestro. Judas nunca fue capaz de superar sus prejuicios judeos contra sus asociados galileos. Aún llegaría a criticar en su mente muchas cosas de Jesús mismo. Era realmente un ejecutivo excelente, un hombre de negocios, un financiero capaz y previsor y austero en materia de organización. Era un tesorero sin par, un hombre culto, un apóstol leal, aunque crítico a veces, y en todo sentido de la palabra, una persona de gran éxito. Creció con una noción exagerada de su propia importancia. No era buen perdedor, tenía ideas vagas y distorsionadas sobre la justicia. Se permitía emociones como el odio y la suspicacia. Era experto en tergiversar las palabras y las acciones de sus amigos. Había cultivado el hábito de vengarse de aquellos que según él le habían tratado injustamente. Su sentido de los valores y de las lealtades era defectuoso. Terminó por estar obsesionado con la idea de desquitarse, de hacer lo que fuera para vengarse, si hasta el traicionar a sus compañeros y a su maestro. Muy bien, aquí Gracias. tenemos. Este es el equipo que ha preparado y presentado con mucho amor a todos este documento. Quedan unos minutos que todavía disponemos de un tiempo para los comentarios o reflexiones finales que quieran hacer. Fíjense que lo interesante como de un mismo hecho, 12 personas lo ven y lo viven de manera distinta. Y todo depende de la personalidad, el carácter de cada quien y sobre todo las aspiraciones que tiene y como cada uno entendió el mensaje que tuvieron durante 3 años con Jesús. Entonces también en dónde nos ubica a nosotros, a cada uno de nosotros, esta situación. O sea, cómo estamos viviendo nosotros todo lo que esta revelación nos ofrece. También nosotros tenemos una postura. Sería bueno saber si alguno puede hacer alguna reflexión al respecto. No todos al tiempo. Bueno, mis queridos amigos, si se quedaron mudos. Lausud quería hablar. Ah, ok, Lausud. Hay que prender el micrófono. Lausud, sí, con el micrófono prendido se oye mejor. Ya. Perdón. Buenas noches. Por esta noche, espero. Estamos los dos en el teléfono y pues no hemos podido estar muy bien, pero bueno, ahí vamos. Yo pienso que particularmente vivimos cada uno como lo citamos y como lo vemos y como lo analizamos. Por ejemplo, en mi caso, lo primero que todo pasó en mí es que me liberó de muchas cosas que yo tenía cargando por muchos conceptos que traía anterior, como por ejemplo, me sentía culpable por muchas cosas que mis hijos hacían o que habían hecho, o muchas cosas que yo pensé que tal vez hacía mal, ¿verdad? Y eso lo hace a uno infeliz, lo hace cargar un enorme como peso y eso no lo deja progresar espiritualmente. Eso es en la primera parte. Y ahora
cada vez que preparo los documentos, yo estoy muy feliz porque yo soy la primera que aprendo y soy la primera que recibo del Padre, ¿verdad? Su conocimiento y su espiritualidad y su, digamos, su inteligencia. La he podido sentir y he podido sentir su amor cuando preparo esos documentos y me inspiran mucho. Y eso hace que yo pueda compartirlos para que la gente pueda recibir lo que yo recibí antes. Es la manera en como yo he recibido y he aprendido de este documento. Gracias. Bueno, como es un solo teléfono y somos dos, entonces yo tengo algo que decir. Mirando la actitud de Judas, ¿cierto? Y la de todos los otros apóstoles, la de Judas es sobrecogedoramente llamativa. Pero es llamativa porque en él nunca operó realmente el cambio que Jesús trajo. Él nunca se convenció. Él era una persona que estaba ahí, ¿cierto? Primó más el tema, digamos, entre comillas, político. En esa época no había políticos como tales, bueno, por lo menos no como los de hoy que son espantosos, ¿sí? Pero él no tuvo la capacidad espiritual y personal de poder arraigar en él el mensaje de Jesús. Él estaba ahí con los otros porque pues era el agua que en ese momento lo llevaba, pero él no lo hizo, ¿sí? Él realmente nunca estuvo, él era un desertor en potencia, y todo el tiempo fue así hasta que lo hizo, hasta que desertó, y de qué manera. Pero realmente lo que esto me deja ver a mí es que nosotros tenemos que madurar nuestro concepto de personalidad espiritual, y no una vez, no la primera vez, sino todos los días, fortalecerlo a diario, porque va a haber cualquier cantidad de situaciones en las que no uno, pero otros lo van a poner a prueba. Y entonces tenemos que estar preparados. Y en la medida en que nosotros cimentemos mejor nuestra fe, nuestra capacidad espiritual, vamos a poder responder mejor a esas situaciones. Judas nunca estuvo listo. Para mí es alguien que iba ahí, uno más, ¿sí? Su actitud no es la que se esperó nunca, ¿cierto? Y el maestro siempre lo supo, ¿sí? Pero el infinito amor y el pensar quizá cambie, porque la gente puede cambiar. Él nunca lo hizo, ¿cierto? Entonces, es como en este documento en específico, el documento nos enseña a tener esa madurez y esa fortaleza espiritual que se necesita para estar en esto. Gracias. Gracias. Nada más un comentario con lo que decía Orlando de Judas Iscariote. La parte de Judas Iscariote que no estamos viendo es que verdaderamente tenía trastornos muy severos de personalidad que con las diferentes conductas le iban haciendo explotar y estar cada vez más enfermo. Por eso era ya una personalidad totalmente fuera de contexto comparado con sus demás compañeros. Y por eso tenía esas subidas y esas bajadas de que de pronto se iba de un extremo a otro. Si se dan cuenta, o era así, o era blanco, blanco, o era negro, negro. No había intermedios, iba de un extremo al otro. Y de ahí podemos entender por qué pues llega hasta el suicidio, ¿no? O sea, no, es una verdadera persona enferma emocionalmente, pero no leve. Era un trastorno muy severo de personalidad que tenía él. Nada más era ese comentario. No lo dice en el libro, pero si a la hora que leen, leemos todas sus características, o sea, ahí están. O sea, la psicología, o sea, se puede ver desde el punto de vista de la psicología y ahí se puede hacer el perfil.
Por eso les digo que sí, estaba muy enfermo. Gracias. Paulita. Gilardo. Sí, claro. También me quiero detener en otros apóstoles bastante significativos, como son los gemelos Alfeo, tan sencillos, simplemente creían, no tenían gran aporte, no tenían aporte intelectual, no tenían mucho desarrollo espiritual, pero creían en Jesús, creyeron en su mensaje. Y de hecho, después que Jesús está en su misión en la tierra, ellos regresan a su tierra, ellos regresan a su campo. Entonces es como un reconocimiento a la gente sencilla, al campesino. No se necesita gran intelectualidad, gran desarrollo espiritual para ganarse el amor de Dios, el amor de Jesús. Simplemente basta creer en Él, tener fortaleza, una fe sencilla, pero que funciona. Gracias, Gilardo. Y yo quiero, para terminar, resaltar a los gemelos Alfeo. A veces nosotros los menospreciamos y yo creo que era una gente maravillosa. Era esa gente en la cual se podía confiar. Era gente sencilla, pero ojo, la espiritualidad no tiene nada que ver con la intelectualidad, ¿sí? Yo puedo tener limitaciones intelectuales, más ser un gigante espiritual, y yo creo que ellos cayeron ahí, eran gente, mire, no hay cosa más compleja que decir uno que encontró gente confiable. Ellos eran gente que hacían la tarea y la hacían muy bien hecha, además. Cuando yo analizo cada uno de los apóstoles en su contexto, en su entorno, cada uno fueron hombres maravillosos, ¿sí? Aún Judas fue un hombre muy especial, que se le torcieron los cables al final, pero era una persona preparada y que hubiera podido jugar un papel si hubiera tenido un comportamiento diferente. Paulita ya como psicóloga no lo calificó, que estaba con los cables corridos, pero lo único cierto es que aún él tenía unas características muy puntuales, que como lo dije, era un tipo educado, organizado, metódico, manejaba muy bien las finanzas, o sea, era una persona ¿sí? que tenía pues, traumas que traía de su infancia, de su educación, y a través de toda su vida, pues tenía una cantidad de complejos sociales que lo fueron acabando y arrinconando, pero todos fueron gente muy grande. Pero yo quiero rendir un tributo a los gemelos Alfeo, fueron gente maravillosa, ¿sí? ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos, se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho su asistencia, será un placer verlos dentro de 8 días, que empiecen a preparar ustedes sus trabajos para el cumpleaños de Jesús y bueno, como siempre esta noche subiremos la grabación si no hay inconvenientes y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. ¿Ok?